Bien amigos, 8 de la mañana ya con 7 minutos, presentamos la edición correspondiente al día de hoy, miércoles 21 de febrero del año 2024. Estamos saliendo en simultáneo con Radio Andahuaylas 106.5 FM y también en redes sociales con Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y YouTube. Y muchas gracias a todas las personas que ya están conectados a nuestra transmisión y seguir compartiendo. Hoy estaremos con información, como siempre, importante a nivel internacional, nacional y sobre todo local, con el tema de los Chancas, que se viene su partido este próximo lunes. Antes, indicar de que estaremos con el tema de la Champions, que el día de ayer se jugó partidos de ida de octavos de final, 2 partidos, y hoy se completará 2 partidos más. El día de ayer se jugaron los partidos que corresponden a la Champions, donde los equipos que jugaron fue Inter, que le ganó 1-0 al equipo de Atlético de Madrid, mientras que el equipo PSV empató con el Borussia Dortmund, empataron 1-1, y el día de hoy a las 3 de la tarde jugará Porto con Arsenal, Napoli con Barcelona, para terminar los partidos de los partidos día de octavos, y los primeros días de marzo, a partir del 5 y 6 de marzo se jugarán los partidos de vuelta, donde ya saldrán los clasificados a cuartos de final. En lo que es la Copa Libertadores, atención, el día de ayer se jugaron varios partidos. El día de ayer se jugaron partidos de ida ya de la segunda ronda. Se jugaron 3 partidos el día de ayer, en lo que es la Copa Libertadores. El equipo de Portuguesa perdió de local frente a Palestino, 2-1, mientras que Águilas Doradas empató con Bragantino 0-0, y el partido que estaremos ampliando en el comentario, donde el equipo de Sporting Cristal lamentablemente recibió una goleada bastante abultada para un partido de Copa Libertadores. Perdió por 6-1 frente al equipo de frente al equipo de Always Ready, equipo boliviano que vino a Andahuaylas al partido amistoso frente a Chancas. También jugó en Cusco frente a Cinciano, y el día de ayer en horas de la noche aprovechó muy bien su condición de local. De todas maneras, la altura de esta ciudad del Alto, que está más o menos a 4.100 metros sobre el nivel del mar, fue determinante en el segundo tiempo. En el primer tiempo Cristal pudo mantener el empate 1-1, perdió 1-0, luego venía el empate, pero en el segundo tiempo estuvo totalmente desconcentrado. Además, este equipo del Always aprovechó todas las oportunidades, disparos de media distancia, incluso se produjo un penal, un autogol, un golazo
el tercero desde fuera del área, el arquero rozó con las uñas, pero por la potencia no pudo evitar, y al final, ya un contragolpe después de un tiro de esquina, anotaron 6. El próximo martes en Lima, en mi opinión, va a ser súper difícil, prácticamente súper complicado anotarle 6 goles de diferencia para clasificar directamente. Tiene que ganar 6-0, 7-1, 8-2. Y si quiere ir a los penales, tiene que ganar por una diferencia de 5 goles. 5-0, 6-1, 7-2, 8-3. Y este equipo el próximo martes va a ir a defenderse. Se va a cerrar, posiblemente con 8 o 9 jugadores, y dejar a uno para cualquier contragolpe. Además, en Cristal fue expulsado los 2 backs. Ya en las finales, estos jugadores debieron mantenerse la calma. Si ya estaban perdiendo 6-1, reclamando al árbitro o mostrando signos ya de impotencia de ese partido, ya no tenía sentido, porque fueron expulsados Da Silva y el jugador Díaz. Los 2 backs centrales titulares de Cristal no jugarán el próximo martes. Así que creo que la llave ya está, en mi opinión, cerrada, aunque en el fútbol podría darse el milagro, pero creemos que va a ser súper, súper difícil. De repente para Cristal le alcanza, para el campeonato local, donde recordemos que le ganó a ADT 6-2, a Boys le ganó 3-1, empató en Cusco con Cienciano 2-2, a los Chancas le ganó 4-1, pero estamos hablando de fútbol internacional, y Bolivia ha mejorado en los últimos años, ha contratado jugadores que no solo son, digamos, de su región, es decir, de su país. Hay jugadores brasileros, hay jugadores argentinos, incluso hay un dominicano. Así que será un partido súper, súper complicado. Creo que la situación está bastante cuesta arriba. En el caso, Paulo Guerrero, atención, el día de ayer llegó Paulo Guerrero a Lima, ya tuvo 2 reuniones, de acuerdo a la información, con el presidente de César Vallejo, el señor Acuña, y también en una de las reuniones estuvo el presidente de la federación, parece como una especie de mediador, viendo también el tema de la selección. No llegaron a ningún acuerdo. Hoy parece que habrá una ya reunión definitiva. Hay varias posibilidades que se estarían ya definiendo el día de hoy y ya podría haber una salida donde ambos estén de acuerdo. Una de ellas es de que Paulo Guerrero, por exigencia de Vallejo, y también le estaría ofreciendo todas las medidas de seguridad para que pueda estar todo el torneo de apertura. Y en el torneo clausura ya podría ya no pertenecer al equipo. Esa es una posibilidad. Y la otra es de que Pablo Guerrero no quiere estar en el equipo y tendría que pagar una cantidad bastante fuerte. Y eso se estará evaluando en estas reuniones juntamente con sus abogados y en las próximas horas podría haber alguna novedad. Y otra cosa que se dio a conocer ayer también es sobre el gobierno central, que ha dado una sanción o está prohibiendo que los equipos tanto Universitario y Alianza puedan tener hinchas en sus tribunas populares. Es decir, en el caso de Alianza, en el partido frente a Comerciantes Unidos que se jugará este fin de semana en Villa El Salvador, que juegue sin público en la tribuna sur, mientras que en el caso de Universitario, cuando juegue de local frente a Sport Huancayo, estar cerrado la tribuna norte, indicando que con esto se va a solucionar la violencia fuera de los estadios, porque el problema que hubo fue fuera del estadio, en el distrito de Santa Anita, y esto parece una decisión del gobierno que aparentemente sería muy facilista, que con eso se estaría solucionando. No es así. Así que esto también va a perjudicar a los equipos, porque una tribuna son muchos miles de personas que ingresan y la parte económica va a ser perjudicada. En lo que es la Liga 1, recordemos que se viene la fecha número 5, que este viernes comenzará. Este viernes con el partido entre Huancayo con Alianza Atlético se dará inicio a la fecha número 5, donde el equipo de los Chancas CIC jugará el lunes 26 a las 3 de la tarde en el Estadio de los Chancas. El equipo de los Chancas juega frente a Cienciano. Y hablando de Cienciano, que recordemos que hasta el día de ayer en horas de la mañana había un 90-95% de probabilidades de que el equipo viaje por tierra desde Cusco a Andahuaylas, más o menos 8 horas, pero el problema de la carretera que hay entre Lima, Tambo y Cunyaj, hay un puente que está muy debilitado y no están pasando los carros, están haciendo el transbordo, las personas están caminando para cruzar el puente y ese tramo casi de 1 kilómetro, ha hecho de que los jugadores ciencianos juntamente con su dirigencia no acepten venir por tierra, viajarán en avión. Así que habrá un vuelo el día 25, el domingo, de Lima a Andahuaylas, luego el 27, después del partido, es decir, el martes,
También habrá vuelo de de Andahuaylas a Lima, y el avión vendrá desde Lima. Cienciano viajará desde Cusco a Lima, y en Lima esperará el vuelo charter que paga el equipo de los Chancas para venir al aeropuerto de Andahuaylas, jugar su partido y regresarse también de la misma forma hasta Lima, y de Lima en avión hasta Cusco. Y para las personas que tengan interés de poder aprovechar estos vuelos, los teléfonos son, para que tomen nota, 960-78-9884, uno de los números, y el otro es 999-03-8859. Repetimos los números para los pasajes para estos días, 25 y 27 de febrero. 960-78-9884 o al 999-03-8859. Y hablando ya del equipo de los Chancas, hoy ya debe estar comenzando los entrenamientos programados en Talavera. A las 8 de la mañana está programado los trabajos para el día de hoy, miércoles, pensando en el partido del próximo lunes. Todavía queda un margen de tiempo. Estamos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hasta el domingo 5 días, y hasta el día lunes serían 6 prácticamente, para que el equipo pueda llegar de la mejor forma. El profesor Basalar utilizar a los mejores jugadores que estén físicamente y puedan rendir un partido importante. El equipo tiene que salir a ganar. Es un partido difícil, es verdad, pero de local tenemos que hacernos fuerte como el año pasado, donde el equipo no perdió ningún partido. Ganó todos y solo un empate en toda la temporada. Tenemos que mantener esa tendencia. Sabemos que en la Liga 1 es más difícil, los equipos son más fuertes, es otro nivel, y esperemos que así sea. En cuanto a las entradas, atención, el día de ayer, de acuerdo a la programación de la dirigencia, en este caso de los Chancas, terminó la oferta de la venta en pack, es decir, para los dos partidos, frente a Cienciano y frente a Boys. A partir de hoy, seguramente en las próximas horas, debe estar saliendo un comunicado oficial a través de sus redes del equipo de los Chancas, donde darán a conocer para que puedan sacar entradas solo para el partido con Cienciano y los que quieren para el partido con Boys. También los costos para las 3 tribunas que ya se han diversificado en los costos, Occidente, Oriente y Norte. Las personas que han comprado hasta el día de ayer tienen un descuento que ya se dio a conocer en ese tema. En otro tema, también atención en el tema de las camisetas, ya tenemos las camisetas en Farmacia Cristo Rey. Las personas que quieran comprar camisetas originales de los Chancas, la camiseta principal, tenemos en todas las tallas. Avenida Andahuaylas 270, el precio de lista 109 soles. Camisetas originales, y apoyar al equipo de los Chancas, que de las ventas de estas camisetas hay un porcentaje que va para el equipo. Y una cosa importante, atención, tenemos una información que nos ha llegado hace poco, que el día de hoy, más o menos a partir de las 9, acá en una de las oficinas de la tribuna norte del Estadio de los Chancas, va a haber una reunión importantísima. Parece que ha llegado representantes del Ministerio de Transportes, estarían con el municipio provincial, el gobierno regional y las comunidades con sus representantes, tanto de Vinchos y Huancabamba. Creo que esta reunión es clave. Ojalá que en esta reunión se pueda ya definir la solución del tema del aeropuerto, que se ha demorado demasiado. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo en las partes. Si las comunidades exigen obras, que se les haga las obras, porque esas obras son en beneficio de toda su población, y que se resuelva este tema del aeropuerto y que se pueda ampliar el aeropuerto, realizar todos los trabajos para que se reanuden los vuelos comerciales y que Andahuaylas no solo tenga los vuelos para el tema deportivo, sino también para toda la actividad comercial, económica, turística, de salud, etc. Un aeropuerto es sumamente importante, y el aeropuerto es para toda la región, no solo para la provincia de Andahuaylas, sino para la región Apurímac, porque con la carretera que se hizo entre Huancabamba, Suitujocha, hacia el puente Pampatama, cerca a Chalhuanca, también mucha gente podía venir de Aymaraes, Chalhuanca, también de Antabamba, de Abancay ni hablar, de Chincheros, que es más cerca, para realizar vuelos y ganar tiempo por situaciones de salud o situaciones comerciales, de turismo, etc. Así que esa reunión sumamente importante que será hoy a partir de las 9, estaremos atentos. Nosotros estaremos en las inmediaciones para ver si podemos ingresar a esa reunión, y en horas de la noche estaremos informando en nuestro noticiero de las 10. Antes de ir con nuestros auspiciadores, vamos a leer los primeros comentarios de nuestros seguidores que están atentos a nuestra edición, que hoy estamos saliendo en horas de la mañana en simultáneo con Radio Andahuaylas 106.5 y también en redes sociales Frecuencia Deportiva Andahuaylas en YouTube y Facebook.
Jaime UP dice, las entradas para la visita debe estar el doble y ¿cuántos darán? Eimer Jopa dice, señor Milcháez y Andrés, buenos días. ¿Cuáles son las últimas sobre los comuneros de Vinchos y Huancabamba? Es lo último, que habrá una reunión hoy a las 9. Luego dice Rómulo Chuquispuma, Palomino, profe, buenos días, el equipo de los Chancas debe de entrenar en más altura, puede ser Argama. Es una sugerencia. Ever Francisco Castro dice, doctor Milcháez, usted tiene que ir a esa reunión de las autoridades por temas del aeropuerto a favor del deporte y el mejoramiento de Primo. Vamos a ver si nos permiten. Terminando el programa exactamente como han programado a las 9, el inicio de esta reunión, como estamos cerca al estadio Los Chancas, vamos a ir. Luego también dice Edwin Quispe, ojalá Dios quiera que se solucione, señor Milcháez, el caso del aeropuerto. Todos esperamos esa solución definitiva, por lo menos se vean las alternativas que se puedan definir el día de hoy. Antes de continuar, siendo ya las 8 de la mañana, con 21 minutos, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241. Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Venta de motos TVC King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos, Bahía, TVC King, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero, Avenida Los Álamos 143, Joñipuquio. Teléfono 983-946-887, Mecánica de motos Romero. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe. Cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andavela 140, celular 939-3428-68, Ferretería Gutiérrez. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranzas de remesa del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andavela 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. También gracias a los amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. En la Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota. Recuerden que en este mes de febrero se está preparando los sábados y domingos el riquísimo puchero completo. Los días de semana previo pedido. Llamando al 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, los riquísimos Pollos a la Brasa Don José, en Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre, teléfono 955-767-606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Corporación de Exifar. Corporación de Exifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al teléfono WhatsApp 934-467-479 o al 932-376-936 de Corporación de Exifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Disfruta de la comunidad de la Mansión Casa Hotel con habitaciones amplias, con baño privado, wifi, Netflix y televisión con cable. Te esperan, disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono 983-668-864. Para los hinchas de Cinciano que están viajando para el partido del día lunes, la Mansión Casa Hotel está a 50 metros. Para cualquier reserva, llamar al 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andavela 270, teléfono 983-668909. Bien amigos, vamos con la información, siendo 8:24. Vamos a lo que fue brevemente la Champions, donde el día de ayer se jugaron dos partidos de ida que corresponden a Champions octavos de final. PSV Eindhoven de Holanda empató con Borussia Dortmund 1-1 con gol de Jong y gol de Malen, mientras que el Inter le ganó 1-0 a Atlético de Madrid, un partido donde Inter tuvo claras oportunidades de anotar, no supo aprovechar y lamentablemente para Inter solo ganó 1-0, mientras que Atlético de Madrid se lleva una diferencia de un gol que podría remontar en el partido de vuelta. Nos están llamando a nuestro número personal,
estamos al aire, no podemos contestar. Si de repente algún mensaje en la pausa podríamos tener la posibilidad de contestar. Y hoy, atención, hoy, perdón, se jugarán 2 partidos de octavos de final de la Champions. 3 de la tarde, Porto de Portugal frente al Arsenal de Inglaterra y a la misma hora, Napoli de Italia frente al Barcelona. Hoy veremos en horas de la tarde y en la noche estaremos dando a conocer cómo quedó estos partidos que terminan en los partidos de ida. Los partidos de vuelta se juegan la primera semana de marzo, donde solo quedarán los 8 mejores de la Champions. En lo que es la Copa Libertadores, Ronda 2, se jugaron partidos el día de ayer. Hubo compromisos programados en este caso por la Confederación Sudamericana de Fútbol, con los siguientes resultados. El equipo de Portuguesa de Venezuela perdió frente a Palestino de Chile 2-1, mientras que Águilas Doradas empató con Bragantino 0-0. Y el partido que se jugó a las 7:30 de la noche allá en la ciudad del Alto, que está más o menos a 4.100 metros sobre el nivel del mar, más alto que La Paz, el equipo de Always Ready jugó de local frente a Sporting Cristal. Cristal puso el siguiente 11. A Solís en el arco, en la defensa Lora, Chávez, Da Silva, Díaz y Pasquino. Jugó con 5 atrás. Lora y Pasquini como laterales y 3 backs centrales, Chávez, Da Silva y Díaz. En el mediocampo, Pretel, Tábara, Yotún, un poco más adelante González y Cauteruccio. Ese fue el equipo que puso el director técnico Moreira. Ya luego ingresaron en el segundo tiempo Sosa, Casonati, Wisdom, Ávila y Hover. Lamentablemente el equipo de Cristal perdió por un abultado marcador. Lamentable que haya recibido 6 goles. El partido en el primer tiempo empezó ganando el equipo de Always Ready al minuto 14, una muy buena jugada por derecha, un potente disparo cruzado de este jugador brasileño Da Silva anota el 1-0, minuto 14. Y el equipo al minuto 41, casi al minuto 39, se produce una jugada dentro del área, que el árbitro en ese momento no cobra el penal, pero se revisa a través del VAR y se confirma penal a favor del equipo de Sporting Cristal, que con el disparo de Cauteruccio anota el empate al minuto 43. 1-1 termina el primer tiempo. Parecía que Sporting Cristal podría mantener ese resultado hasta el final, pero muy rápido, a los 3 minutos del segundo tiempo, es decir, al minuto 48, una jugada del sector izquierdo, viene un centro, viene incluso un jugador que peina de cabeza hacia atrás y con el pecho le dan el pase al jugador Romero, que dentro del área fusila prácticamente al jugador Solís, anotando el gol. Se revisa también a través del VAR para ver si estaba en posición adelantada y una de las piernas, creo que era de Da Silva, habilitaba a este jugador Romero, que anotaba el 2-1, minuto 48. Luego al minuto 54 se produce el tercer tanto, un golazo, una jugada del tiro de esquina que la pelota queda picando fuera del área y este jugador Robson, un potente disparo desde lejos con pierna izquierda que rozó el arquero Solís, pero la pelota se metió casi en la esquina, en el vértice superior derecho, parte alta, un golazo. Al minuto 54 ya ganaba el equipo de Always por 3-1. Luego, al minuto 54, luego se viene un penal que también se revisa, viene el gol al minuto 60, luego viene un autogol de Da Silva al minuto 75 y al minuto 89, en un tiro de esquina a favor del equipo de Sporting Cristal, viene un contragolpe donde la defensa de Cristal reclama una mano, que es verdad que le choca, pero estaba pegada la mano al cuerpo, y este jugador joven de 16 años, Paniagua, corre casi desde su cancha, supera a todos y viene a la marca del jugador Pasquini, quien trata de marcarlo, pero el otro le gana con mayor velocidad, mayor reacción por el tema también de la altura, y anota un gol al minuto 89. 6-1. Después de este gol, los defensas, tanto Da Silva como Díaz, empiezan a reclamar, parece que airadamente, con palabras subidas de tono, y el árbitro le saca a Da Silva primero tarjeta roja, minuto 90. A los 2 minutos, es decir, al minuto 92, segunda tarjeta amarilla para el defensa Díaz y también queda expulsado. Los 2 backs centrales titulares de Cristal quedaron fuera y el próximo martes 27, jugando en el Estadio Nacional, el equipo de Sporting Cristal buscará hacer historia y buscará el milagro, porque hacerle 6 goles a este equipo en un partido va a ser muy complicado. Es verdad, jugará con la hinchada a su favor, jugará en el llano, ya no habrá el tema de la altura, pero este equipo de Always también está preparado. Tiene jugadores rápidos, jugadores que disparan de media distancia,
Y además Cristal no tendrá sus dos defensas. Va a tener que poner a Chávez y de repente a un juvenil para que pueda cubrir ese puesto de back central. Y creo que, siendo objetivos, va a ser muy difícil que Sporting Cristal pueda remontar este 6-1. Todos sabíamos que Cristal podía perder de visita allá en Bolivia, por el tema también de la altura. Mucha gente cree que la altura no es una realidad. Se nota sobre todo en el segundo tiempo. Los jugadores después de correr estaban con las manos en la cintura y algunos agachados, tratando de respirar. Y de eso también se aprovechó muy bien este equipo de Always, que jugaba a las espaldas de los defensas y aprovechando a sus jugadores bastante rápidos. Los jugadores de Cristal corrían a tratar de marcar, pero ya no podían regresar, porque de todas maneras jugar a más de 4.000 metros, estamos hablando de 4.100, más o menos si el aeropuerto de Huancabamba está, creo que si no me equivoco, a 3.400, son 700 metros más. Es una altura bastante alta, fuerte, es más o menos como jugar, por decir, en la ruta que va a Uripa, por la zona de Manchana, etcétera, por ahí más o menos son 4.100. Y eso creo que le pasó factura a Cristal, que estuvo muy confiado. Parece que el director técnico Moreira no sabía cómo son los partidos en altura, no planteó de repente para un poco defenderse, un poco cerrarse atrás y no dar mucho espacio, porque pudo perder de repente 2-1, 3-1, pero 6-1 es un resultado sumamente difícil de poder remontar. Y el próximo martes, de todas maneras, veremos qué sucede en el partido de vuelta que se jugará en Lima. En el caso de Paulo Guerrero, reiterar que ya está en Lima. Ayer tuvo 2 reuniones con la dirigencia de Vallejo. Posiblemente hoy podría ya haber una salida, porque ojo que el lunes termina o se cierra el libro de pases en el fútbol nacional y Guerrero, si no logra desvincularse o no llegar a un acuerdo, si no se soluciona este tema hasta el día lunes, no podrá jugar en el campeonato peruano. Tendría que buscar una opción en el campeonato internacional y varios equipos ya dijeron que no. Precisamente por eso Guerrero aceptó jugar en Vallejo en Perú, porque no tenía otras propuestas. Ya es un jugador, repetimos, de 40 años y si no está en actividad va a ser sumamente difícil. Esperaremos hoy, en las próximas horas, qué sucede y en la noche estaremos informando si es que haya una salida y hay una solución de esta, muchos que lo han llamado la novela Paulo Guerrero. Bien amigos, son 8 de la mañana ya con 32 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial y al regresar continuaremos con el programa, donde es importante dar a conocer y repetir que hoy a las 9, más o menos en media hora, debe estar comenzando una reunión importantísima, donde representantes del Ministerio de Transportes peruano estará con los miembros también de las comunidades de Huincho y Huancabamba, estará el municipio provincial, también debe estar representantes del gobierno regional y vamos a tratar de estar en esa reunión para tocar el tema puntual del aeropuerto. ¿Cuáles son los avances? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Y cuáles son las soluciones inmediatas para que esto se pueda ya hacer realidad y que los vuelos comerciales vuelvan a Andahuaylas para que la región se siga desarrollando y sobre todo no perjudique el tema del fútbol? Vamos a la pausa con Juan Carlos en estudios y regresamos mientras vamos dando lectura a los comentarios acá en nuestras redes. Bien, vamos con un comentario de Jorge George Gómez. Profe, sería bueno que en el estadio enciendan el tablero del marcador y cronometraje. ¿Por qué no lo encienden? Vamos a averiguar ese tema. Luego dice Francisco Castro, dice, Cristal en Lima no va a poder remontar esa goleada. Ya fueron. También estoy de acuerdo, va a ser difícil. Tino Torres Palomino dice, saludos, sería bueno estar en el estadio con varios carteles sobre el estadio y hacerles ver en señal a todo el Perú los incapaces de las autoridades que tenemos. También es una sugerencia de que en el día lunes, porque este partido será televisado por Liga 1 Max, se puedan poner banderolas exigiendo la solución y que el aeropuerto se habilite para que se pueda volver a los vuelos comerciales. Me parece buena idea. Albercito Mesa Atequipa dice, Cauterucho no es nada, ni tocaba la pelota. Gordi Alcarraz dice, el karma existe. Dieron pena a los pavos en Bolivia. Cuando le ganaron a los Changos 4-1, ellos estaban muy confiados de que en Bolivia iban a tener también de repente un resultado, no por goleada, pero por lo menos un empate. Pero el fútbol es así y una vez más se demuestra que el fútbol peruano a nivel de clubes, a nivel internacional, estamos muy lejos. Cristal, además, que en los últimos años había hecho buenos partidos, buenas participaciones en Copa Libertadores, incluso el año pasado estuvo en la fase previa y avanzó hasta la fase de grupos. Estuvo cerca de clasificar, pero en el partido de ayer estuvieron desconocidos. Parece que la altura de todas maneras los complicó en el tema físico, en el tema mental, porque cuando uno juega en esas condiciones a veces no tiene la claridad
del pensamiento. Y además hay dolor de cabeza, náuseas, cansancio, fatiga, y esto es una realidad de mucha gente que ha jugado en estas condiciones. Tenemos también otro comentario de Leiva Guillén. Alberto Leiva dice, les chocó la altura a los celestes. Franz Edgar Ruiz dice, saludos, señor Milciades. Y tenemos también a otros comentarios que en los próximos minutos vamos a dar a conocer mientras regresamos con Radio Andahuaylas en simultáneo 106.5 y en redes sociales para poder continuar con el programa. Bien, amigos, seguimos todavía en la publicidad. Nosotros estamos hoy en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 y también en redes sociales. Ojo que en la noche estaremos desde las 10 con el programa, donde ya tendremos algunas novedades. Esperemos que en esta reunión que se ha programado para las 9 se pueda buscar una solución. Primero, estarán seguramente dando el informe en qué estado está esta situación del aeropuerto, de los terrenos, y también de parte del Ministerio de Transportes a través de Corpa, cómo está la instalación de los equipos de aeronavegación, si están listas, porque eso se iba a reponer poco a poco. Algunos se están comprando incluso del extranjero, que fueron dañados con el paro que hubo hace ya más de un año, y ver también cómo está ese tema de los equipos. Y el tema, sobre todo, de las comunidades, si es que ya tienen la decisión o para cuándo estarían convocando para la reunión donde estarían acordando. Bien, amigos, ya estamos una vez más con Radio Andahuaylas. Gracias a Juan Carlos, ya estamos ya en simultáneo por Radio Andahuaylas 106.5 y en Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de YouTube y Facebook, siendo 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a lo que es el campeonato nacional. El fútbol profesional, se viene la fecha número 5. La fecha número 5 después de que se jugó la fecha número 4, donde Universitario es el único puntero con 12 puntos, muy cerca Cristal con 10, Huancayo con 10, Alianza con 9, Cienciano con 8, UTC con 7, Cusco con 7, Comerciantes Unidos con 7 y los Chancas con 6. Está exactamente a la mitad de la tabla. Los Chancas, gracias a sus 2 triunfos de local. A los Chancas le está faltando sumar puntos de visita. Ojalá que en los próximos partidos pueda traerse puntos de visita. Este fin de semana, este viernes, comienzan los partidos de la fecha número 5. Los partidos de la fecha número 5 que se jugarán a partir de este viernes 23. A las 4 de la tarde jugará Huancayo, en Huancayo frente a Alianza Atlético de Usiana. El sábado va a haber 4 partidos, este sábado 24. A las 3 de la tarde, Boys en el Callao frente a Cusco Fútbol Club. También va a ser importante que este partido sea observado por el comando técnico de los Chancas y también de los jugadores. El sábado a las 3 podían ver en directo, porque el siguiente rival después de Cienciano será Boys. Y será importante ver este partido el sábado a las 3 de la tarde, donde Boys jugará frente a Cusco. Luego a las 4, también partido importante en Cajabamba. Allá en Cajabamba, que está más o menos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, UTC jugará de local frente a Universitario. Universitario va a arriesgar la punta en ese compromiso en Cajamarca. Luego a las 5:30 el sábado, en Arequipa, Melgar frente a Unión Comercio. También tratará de sumar puntos porque Melgar no empezó muy bien este campeonato. Luego a las 6:15, partido importantísimo para Manucci en Trujillo. Este sábado 24, transmisión de Gol Perú. Carlos Amanucci frente a Sporting Cristal. Cristal, que perdió ayer por goleada. En este partido es posible que ponga muchos suplentes, muchos juveniles. ¿Por qué? Porque va a tratar de clasificar el próximo martes jugando en Lima frente a este equipo del Always Ready, porque económicamente participar en una Copa Libertadores fase grupos más o menos son $3 millones. De quedar eliminado Cristal va a perder toda esa posibilidad. Así que en ese partido seguramente el entrenador va a poner algunos juveniles para guardar gente, porque va a ser el sábado. Del sábado al martes hay muy poco tiempo. Domingo, lunes, martes, 3 días. Así que en ese partido podría aprovechar Manucci si es que Cristal no pone su 11 titular. Por lógica debe guardar un poco para el día martes. Luego el domingo, a la 1:45, allá en Sullana, Atlético Grau jugará frente a ADT. A las 4 de la tarde, Alianza jugará en el estadio de Villa El Salvador, en el Iván Elías, frente a Comerciantes Unidos. Y recordemos que el gobierno ha prohibido que se utilice la tribuna norte. La tribuna sur, donde Alianza normalmente pone su barra. Así que una tribuna menos jugará Alianza, y económicamente esto va a ser perjudicial porque Alianza lleva mucha gente a los estadios, lo mismo que Universitario, y solo tendrá que usar 3 tribunas y el estadio es pequeño. Alianza jugará frente a Comerciantes Unidos el domingo 4 de la tarde.
El mismo domingo a las 7, en Cusco, Garcilaso buscará sus primeros puntos frente a Vallejo, donde también estará el nuevo entrenador, el colombiano Bernardo Redín, quien está asumiendo la dirección técnica de Garcilaso, para ver si empieza a levantar cabeza, porque es el equipo que ha perdido sus 4 partidos. 0 puntos tiene Garcilaso y jugará frente a Vallejo el domingo 7 de la noche. Y el lunes, el partido que nos interesa, el lunes a las 3 de la tarde, Estadio de los Chancas de Andahuaylas, jugará los Chancas 6 de Andahuaylas frente a Cinciano. Y este partido ha generado mucha expectativa. Los hinchas de Cinciano se están organizando, vemos a través de las redes sociales que están organizándose, incluso están contratando, parece que el transporte, que debe hacerse el transbordo, donde están incluyendo su pasaje y para regresarse también inmediatamente. La ventaja que tienen los hinchas de Cusco es viajar de repente el día domingo en la noche, amanecen el lunes, juegan el partido, alientan a su equipo y se van en la noche el lunes y llegan en la madrugada del martes. Esa es la facilidad por la distancia. Y en el caso de la tribuna, acá en el estadio Los Chancas, que está separada, que está destinada al equipo visitante, ya tiene una malla, casi la tercera parte de la tribuna norte. Y los hinchas de Cusco posiblemente van a llegar por lo menos unos 200. Y hay muchos residentes cusqueños que trabajan o estudian o por algún motivo están acá en Andahuaylas, también van a seguramente asistir. Aunque es un día de semana, un lunes, que a veces es complicado con el tema del trabajo. Pero hemos visto algunas notas, algunas entrevistas, muchos trabajadores cusqueños que están en Andahuaylas, en las universidades, en el sector público, etcétera, y será un partido con una muy buena asistencia. En cuanto a la afición andahuaylina, tenemos que asistir en forma masiva. ¿Para qué? Para que el equipo tenga el respaldo económico con el tema de la taquilla para asumir los gastos. Inicialmente ya se había quedado a un acuerdo con la dirigencia de Cristal de que el equipo cinciano viajaba por tierra, pero esta situación de las intensas lluvias y que la carretera entre Limatambo y Cunyac está dañada, el puente, no pueden pasar los carros porque parece que está por caerse ese puente y las personas tienen que caminar. Eso ha hecho de que la dirigencia de Cinciano tome la decisión y que comunique que no podía viajar por tierra. Entonces se ha visto obligado la dirigencia de los Chancas de contratar el vuelo charter. Y el vuelo charter llegará a Andahuaylas, de Lima a Andahuaylas, el día domingo 25. Y desde ya también una invitación a las personas que quieran aprovechar estos vuelos para poder viajar de Lima a Andahuaylas y Andahuaylas Lima. Porque el avión vendrá de Lima, trae el equipo de Cinciano y a los pasajeros que puedan comprar su pasaje, e inmediatamente se regresa el mismo domingo. Y regresa ya el martes. El martes 27 igual vendrá de Lima con los pasajeros hasta Andahuaylas, recoge a los jugadores al plantel de Cinciano, lo deja en Lima y los pasajeros pueden aprovechar estos vuelos llamando atención a los números 960-789884 o al 999-038859. Son los dos números para información. El pasaje también han redondeado a $100. Las personas que puedan hacer el esfuerzo, aprovechar estos vuelos, $100 para poder viajar de Lima a Andahuaylas o de Andahuaylas a Lima el domingo 27 y el martes 27 de febrero. En cuanto, amigos oyentes, a las entradas, en el caso del partido para los Chancas con Cinciano y los Chancas con Buis, el día de ayer terminó la venta en pack, es decir, en paquete, para los dos partidos, con los precios que ya hemos indicado. Hoy seguramente en el transcurso de la mañana debe estar publicando a través de su Facebook oficial el equipo de los Chancas, donde debe estar ya aclarando cuánto va a costar solo para el partido frente a Cinciano, para este lunes. Cuánto virtualmente y cuánto físicamente. Recordemos que se ha acostumbrado ya a vender las entradas físicas el mismo día del partido en las boleterías del Estadio Los Chancas, y eso tiene un sobrecosto casi de 10 soles. Así que estaremos atentos en las próximas horas, de repente en el transcurso de la mañana, para ver cómo va a ser el mecanismo y los costos para las entradas para el partido con Cinciano, y posteriormente seguramente ya se va a habilitar para los partidos frente a Boys, que todavía será el domingo 3 de marzo, será el partido frente a Sport Boys. En la parte deportiva creo que el equipo tiene que salir con todo, y a propósito, hoy a partir de las 8 deben estar ya trabajando. Están entrenando en Talavera, el equipo de los Chancas, para ir preparándose para el partido del día lunes. Hoy día recién estamos miércoles, jueves, viernes, sábado deben trabajar hasta el sábado. 4 días más y el domingo debe ser ya un día un poco de descanso, de repente algún trabajo suave y concentrar para el partido del día lunes. También sugerimos que el equipo de los Chancas trabaje
está trabajando permanentemente en el Estadio Talavera, es verdad, pero también tiene que hacer algunos días de trabajo en el Estadio Los Chancas. ¿Para qué? Para que algunos jugadores que todavía no conocen la cancha, el gras, se adapten más. Sería muy bueno, por lo menos antes del partido, siquiera unos 3 días de entrenamiento. Y sobre todo para el partido de práctica, donde el equipo titular que defina el profesor Basalar, puede ser de repente el sábado. El sábado se juega el partido de práctica en el Estadio Los Chancas. El domingo ya se deja libre para que también los encargados del estadio hagan el corte, hagan el pintado y que quede en buenas condiciones. Ya en el partido frente a ADT el estadio mejoró. Vamos a ver para el día lunes cómo va a estar el gras, que era un poco la preocupación. Han tenido un tiempo suficiente porque el partido con ADT fue ya hace bastante tiempo, el domingo anterior, y debe estar en buenas condiciones. ¿Para qué? Para que también no tenga ninguna observación de la federación, porque recordemos que en el partido frente a Comercio, que fue la primera fecha, había amenaza de que no se podía ya autorizar el uso del estadio para los próximos partidos, pero el municipio mejoró, hizo los cortes, hizo también el champeo respectivo, los parches con el mismo gras que está en la parte posterior de los arcos, y quedó mejor. Vamos a ver cómo está. Hoy vamos a tratar de ir, si es que las puertas están abiertas, para ver en qué condiciones está el estadio, y para el día lunes debe estar mejor. Y que repetimos, el equipo de los Chancas tiene que trabajar en el estadio Los Chancas para ir adaptándose al 100% y jugar un partido súper importante. En cuanto a las camisetas, también reiterar que llegaron las camisetas a Farmacia Cristo Rey. A las personas que quieran adquirir, lo pueden hacer en la avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. El precio es 109, tenemos todas las tallas, S, M, L, XL y XXL. Las camisetas alternas lamentablemente no produjeron en este lote, posiblemente la próxima semana. La próxima semana estarían ya produciendo las camisetas azules que mucha gente quiere. Vamos a leer algunos comentarios. Tenemos el comentario de nuestro profesor Julio Béjar, quien dice: la estrategia aplicada por Always Ready debe servir como ejemplo a los Chancas de cómo plantear los partidos y aprovechar la altura. Hay que asfixiarlos desde el primer minuto, lo que facilitaría a las acciones en el segundo tiempo. Vamos Basalar, saludos, felicidades. Gracias al profesor Julio Béjar por seguirnos siempre y siempre estar comentando. Es verdad, la altura hay que saber aprovechar. Lo que hizo el Always el día de ayer fue que en el primer tiempo jugó con mucha intensidad. Los hizo cansar, los hizo corretear con ataques en profundidad detrás de los marcadores y permanentemente regresaban. Había mucho trajín para el equipo de Cristal y definitivamente en el segundo tiempo ya no tenían oxígeno. Ya estaban ahogados y de eso se aprovechó. Y más los goles que llegaban, el equipo Cristal se desmoronó, el entrenador de repente se demoró en hacer los cambios, en oxigenar su equipo y se vino la goleada. Parecido tiene que hacer los Chancas, pero para eso tiene que estar físicamente muy bien preparado. Estos días, después del partido con Cristal que fue el jueves pasado, llegaron el viernes, trabajaron ya sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hoy día estamos 5. 5 días ya el equipo trabajando y esperemos que el preparador físico pueda tener al 100% a los jugadores, a todos. Creo que acá ya no hay pretexto para que los jugadores digan que no están adaptados a la altura. Ya tienen más de un mes. Recordemos que empezaron el 2 de enero. Ya estamos ya 21 de febrero. Es más de un mes y medio, donde los jugadores ya tienen que estar adaptados en su totalidad al tema de la altura. Y en la parte física tienen que mejorar. ¿Para qué? Para que el equipo pueda correr los 90 minutos y no tener ese bajón en el segundo tiempo como sucedió en los partidos que se jugó tanto en Andahuaylas frente a Comercio, frente a ADT y sobre todo en el partido que jugamos allá en Cajabamba, donde ganando 2-0 por también un poco del estado físico y un poco de desconcentración, algunos errores en los cambios, el equipo perdió 3-2. Así que el equipo tiene que estar físicamente muy bien, preparado, adaptado al 100% a la altura y aprovechar esa condición con los equipos, sobre todo que vengan del llano. En este caso, el partido del domingo frente a Cinciano, no tenemos esa ventaja, porque Cinciano, jugando en Cusco, tiene a mayor altura. Cusco está más alto que Andahuaylas y eso no va a ser problema. Tenemos que jugar de otra forma, de repente marcar bastante, aprovechar las oportunidades, probar de media distancia, aprovechar la técnica de nuestros jugadores y eso ya lo estará viendo el profesor Basalar analizando al rival que jugó hace poco con Boys, donde estuvo perdiendo en el primer tiempo y de repente jugar de la mejor forma posible y que también el apoyo de la hinchada va a ser importante. La hinchada, su presencia el día lunes va a ser
sumamente importante para que el equipo salga con todo el apoyo y también pueda apoyarse en la parte económica del equipo con la asistencia del público para poder asumir los gastos, porque cuando el equipo de Cienciano venía por tierra, el gasto era ínfimo. Creo que solo se asumía el pasaje, creo que el tema del hospedaje, pero ahora que va a ser en avión, eso va a sumar muchísimos dólares. Así que la invitación al público a seguir comprando sus entradas en forma virtual. Nosotros en Farmacia Cristóbal estamos apoyando a las personas que no tienen de repente cómo sacar sus entradas virtuales, no tienen un medio de una billetera electrónica, que es el Yape o el Plin, no tienen tarjeta, no tienen correo, incluso algunos no tienen ni WhatsApp. Así que es importante que puedan los que conocen apoyar a sus familiares que quieran sus entradas, sobre todo a las personas que vienen de las zonas rurales. Así que el día lunes es el partido frente al equipo de Cienciano. Y hablando del tema del aeropuerto, que es importantísimo tocar, vamos a dar también lectura al pronunciamiento que el día de ayer se hizo público a través de redes sociales sobre un comunicado de la barra Guerreros Chancas, que el día jueves en Lima estuvieron presentes, bien organizados. Vamos a ver si vamos a dar lectura a este comunicado que dice lo siguiente, que el día de ayer se hizo público. Comunicado público sobre el aeropuerto de Andahuaylas y otras preocupaciones. A toda la comunidad apurimeña y a la opinión pública en general, nos dirigimos a ustedes en calidad de representantes de los Guerreros Chancas barra oficial, con profunda preocupación por la falta de avances y soluciones tangibles respecto a diversas problemáticas que afectan a nuestra región y a nuestra comunidad. En primer lugar, expresamos nuestra molestia ante la situación del aeropuerto en Andahuaylas y las disputas limítrofes con comunidades locales. Hemos observado con consternación la falta de interés por parte de las autoridades competentes del gobierno regional en abordar este tema de manera efectiva y resolver las controversias pendientes. No es posible que Apurímac tenga el único aeropuerto en el Perú que no esté en funcionamiento. El aeropuerto es tema prioritario en la región por el impacto económico, cultural, en la salud y en el deporte en nuestra región. Otra preocupación que nos embarga es el traslado de los partidos del fútbol local a la ciudad de Huancayo, lo cual pone en riesgo la localía y la tradición deportiva que durante décadas hemos defendido con orgullo. Este cambio repentino, derivado de decisiones gubernamentales, pone en peligro la continuidad del fútbol profesional en nuestra región y afecta directamente a la identidad y al arraigo de nuestro pueblo. Como representantes de la barra oficial Guerreros Chancas, queremos dejar en claro que no estamos dispuestos a permitir que intereses ajenos al deporte comprometan el legado y la pasión que hemos construido en torno al fútbol en Apurímac. Exigimos que las autoridades del gobierno regional tomen medidas concretas para garantizar que estas decisiones no pongan en riesgo la continuidad del fútbol profesional en nuestra región. En ese sentido, caso omiso al pronunciamiento, iniciaremos acciones para exigir la revocatoria del gobierno regional, quien ha demostrado una incapacidad manifiesta para atender las necesidades y preocupaciones de nuestro pueblo. Es imperativo que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y que se actúe en consecuencia para salvaguardar nuestros intereses y derechos de nuestro pueblo. Instamos a todas las personas comprometidas con el desarrollo y el bienestar de Apurímac a unirse en este reclamo y a trabajar juntos para encontrar soluciones viables y sostenibles a los desafíos que enfrentamos como región. Atentamente la Administración, Guerreros Chancas barra oficial, la Gran Nación Chanca, fecha 20 de febrero del año 2024. El día de ayer se hizo público y creo que estamos de acuerdo que se pueda ver soluciones. Y a propósito, reiterar que hoy a las 9, en unos breves minutos, ya debe estar comenzando esta reunión. Acá en la Tribuna Norte parece que hay una oficina de transportes donde han sido convocados también las autoridades de estas comunidades de Huinchos y Huancabamba. También va a estar presente el municipio provincial, también debe haber representantes del gobierno regional y también, lo más importante, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que han llegado de Lima. Creo que en esta reunión se podría buscar ya una salida, una solución definitiva y dar plazos para que esto se pueda concretar, porque ojo que ya estamos ya 21 de febrero, una semana más prácticamente termina febrero, ya vendrá marzo y así irán pasando los meses y el equipo de los Chancas, si es que el aeropuerto no queda habilitado, va a ser muy difícil que pueda sostenerse asumiendo los gastos que son extras. Los otros equipos no tienen ese problema.
Todos los equipos tienen su aeropuerto cerca, ya tienen dónde jugar y no tienen que preocuparse por ese tema. Mientras que en el caso de los Chancas, tiene que preocuparse en los aviones charters, tiene que conseguir el dinero, incluso los costos de las entradas son más altas para que el público de alguna forma apoye y además tiene que también asumir los gastos del equipo, que son los honorarios de los jugadores, del comando técnico, los traslados, la alimentación, los medicamentos, etcétera. Así que ojalá que en esta reunión, que en breve debe estar comenzando, se pueda ya primero saber en qué situación está. Seguramente alguien va a tener que dar el informe para que todos sepan qué se ha avanzado o si es que no se ha avanzado, hasta dónde se ha llegado. Y sobre todo se tiene que escuchar cuál es la posición concreta de los señores de las comunidades de Huinchos y Huancabamba. No es posible que estas dos comunidades o el distrito de José María Arguedas pueda perjudicar a toda una región, a toda Apurímac, no solo a la provincia de Andahuaylas. Y de esto buscar una solución. Si ellos están exigiendo obras en bien de su comunidad, también estamos de acuerdo. Y para eso creo que el gobierno regional tiene el presupuesto y tiene la autonomía para poder resolver. Y si es una propuesta o un pedido para el gobierno central, también el gobierno central seguramente va a estar dispuesto. Recordemos que la presidenta nacional, en este caso del país, es apurimeña, es de Aymara de Chalhuanca. Y creo que ella podría, de alguna forma, apoyar esta solución del aeropuerto para que se pueda utilizar y que se amplíe. Creo que la solución es que se amplíe. Primero tiene que ser el tema de la propiedad, de la posesión y del terreno, que esté ya cedido al Estado para que se pueda hacer las inversiones, y eso, si es que hay presupuesto, se va a hacer rápido. Y que vuelvan los vuelos comerciales no solo para el deporte, sino también para cualquier actividad, sea el deporte, sea la salud, sea el turismo, sea el comercio, etcétera. Así que estaremos atentos a esta reunión que será a las 9, se está programando, falta pocos minutos. Normalmente se estará esperando a las autoridades. Nosotros, terminando el programa, nos estaremos acercando. Nos indican que será acá en la tribuna norte. Hay algunas oficinas, creo que maneja el municipio, donde se estaría ya realizando esta reunión con autoridades del Ministerio de Transportes y también donde estarían presentes las comunidades, tanto de Huincho, Huancabamba y lógicamente el municipio provincial, el gobierno regional. Si es que el gobernador regional está en Andahuaylas, sería importante. ¿Para qué? Para que pueda participar y utilizar su autoridad. Para eso han sido elegidos, para que solucionen los problemas. No es para otras cosas ajenas de repente al tema de la población. Así que estaremos atentos. Bien, amigos, son ya las 8 de la mañana ya vamos a ver exactamente, 8:57. Agradecer como siempre a nuestros auspiciadores, gracias a Corporación de Exifar, que está en la calle Arboleda 106, al WhatsApp para pedidos al 934-467479, a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, también gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, en Pochota, teléfono 955-767606, también gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que está en la Avenida Malinas cuadra 3 en Pochota, a una cuadra del hospital, donde este mes de febrero se está preparando los sábados y domingos el riquísimo puchero completo. Otros días, previo pedido al 983-740419. También gracias a Ferretería Gutiérrez en la Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868. Gracias también a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey para cualquier operación en la Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. A Tortas Rodas, pedidos en la Avenida Martinelli 281, llamando al teléfono 988-41-5241, Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero, en la Avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946887. Y hablando ya de los Chancas, reiterar que hoy está trabajando a las 8, estaba programado el inicio de los entrenamientos en Talavera, donde hará sus trabajos de hoy día, y vamos a ver mañana o qué día va a estar en el Estadio de los Chancas, que de todas maneras tiene que utilizar el Estadio de los Chancas para que el equipo se adapte, porque juega de local en ese escenario, y el lunes será un partido súper difícil. Y también ver qué va a pasar con el marcador izquierdo, que ya no está. Iván Santillán renunció al equipo y está trabajando con el equipo desde el día, creo que desde el día sábado, el jugador Pedro Daniel García Reategui, quien es marcador izquierdo, ya estuvo en el equipo de los Chancas desde el año 2021-22, y vamos a ver si la dirigencia ya oficializa su contratación, y ver también si se va a reforzar el equipo antes que se cierre el libro de pases, que va a ser este lunes. Este lunes 26 se va a cerrar el libro de pases, y conocer si la dirigencia de los Chancas tiene la decisión de
de contratar uno o más jugadores, si son menores de 21 años, para completar la lista de los 25. Creo que es urgente, porque después ya no se va a poder reforzar hasta junio y julio, que es la segunda temporada de pases, donde de acuerdo a los cupos ya elegidos o los cupos que ya utilizó, que son 25, va a ser complicado. Nosotros sugeríamos de repente ver a los jugadores juveniles de los equipos grandes, a Melgar, a los equipos de Cusco, Alianza, Cristal, Universitario, que puedan haber jugadores menores de 21 años que puedan mostrarse en calidad de préstamo, para que puedan reforzar al equipo, sobre todo en los puntos débiles que necesita el equipo, que necesitamos un defensa, un volante de contención, de repente también un delantero, porque solo está jugando Murialdo, y ingresa Cox, que lamentablemente no es un jugador que marque la diferencia, ya demostró sus condiciones en todos los minutos que le dio el profesor Basalar, y ver esa situación. Así que estaremos atentos a estos días. Estamos miércoles, mañana es jueves, viernes, sábado, domingo. El lunes a las 12 de la noche se cierra el libro de pases y ya no será posible hasta el mes de junio, donde las cosas ya estarán más o menos definidas en la tabla respectiva. Vamos de repente con algunos comentarios con André para ya ir terminando el día de hoy, y estaremos en horas de la noche regresando a partir de las 10 de la noche. Algunos comentarios de Arturo nuestros Zúñiga nos dice: todos al estadio a apoyar el equipo, hay que llenar estas 2 fechas. Milo nos dice: ¿qué bajas tiene Chancas para el partido de lunes? Hasta ahora solo Santillán por renuncia. Por abandono y renuncia. Cienciano vendrá en bus o en charter. En charter, ya está confirmado, ya están a la venta también los pasajes de charter. Ya hemos dado los números. Seymar Pérez dice: sería bueno que la hinchada se haga presente en la reunión de hoy día. Sí, sería muy bueno que estén en las inmediaciones de repente para hacer como una especie de banderazo, para presionar que esto se solucione. La información que tenemos es a las 9. Ya son las 9, en breves minutos estaremos presentes acá por la Tribuna Norte para ver si es que se realiza la reunión y quiénes estarán presentes y cuáles serán las conclusiones de esta reunión, que en mi opinión va a ser muy importante para ya ver la solución definitiva del tema del aeropuerto. Bien, amigos, son ya exactamente las 9 de la mañana con 2 minutos, estamos llegando a la parte final, gracias a Tortas Rodas, a Mecánica de Motos Romero, a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, a Ferretería Gutiérrez, también gracias a Corporación de Exifar, gracias a Pollos a la Brasa Don José, a Recreo y Centro de Convención de Vista Alegre, y también gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Estamos llegando a la parte final, hoy estamos regresando a las 10 de la noche en nuestro programa de Frecuencia Deportiva a través de Facebook y YouTube, y no se olviden que las camisetas están a disposición en Farmacia Cristo Rey, camisetas oficiales para apoyar al equipo en todas las tallas. Avenida Andavela 270, precio 109 soles, precio de lista. Bien, amigos, gracias. Tu despedida, André, y nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche. Gracias, amigos. Buenos días. Permiso. Adelante, Juan Carlos en estudios de Radio Andavela. Gracias.